Alabado, glorificado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Alabemos, exaltemos, magnifiquemos, glorifiquemos su santo nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Grande es el Señor, grande es su suprema alabanza. Démosle toda la honra, démosle toda la gloria. Él es digno que lo alabemos, Él es digno de que le glorifiquemos, Él es digno de que nosotros en todo momento estemos exaltando su palabra para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? El enemigo nunca va a querer que tú sigas adelante. El enemigo siempre va a querer que tú vuelvas atrás. El enemigo siempre va a tratar de perturbar tu vida para que tú no avances en el camino espiritual. Déjame decirte que cuando en el huerto del Edén la serpiente puso en duda la palabra de Dios, porque Satanás siempre trata de cambiar la palabra de Dios, y le dijo: con que Jehová Dios ha dicho que no comáis de ese árbol. Puso en duda con la simple palabra con que Jehová Dios ha dicho, poniendo entredicho la palabra de Dios. Vemos también que cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, para poder obtener victoria, nosotros, para poder combatir al enemigo, tenemos que combatirlo con la palabra de Dios. Es la palabra que nos dice en Hebreos 4:12, es la palabra viva, es la palabra eficaz. Es la palabra que realmente nos mantiene ardiente buscando la divina presencia del Dios Todopoderoso. Es su santa y bendita palabra. Tenemos aquí claramente su santa palabra que nos habla y nos los exhorta y nos los dice. En Hebreos vamos a darle lectura, dice, a su santa y bendita palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, escúcheme bien, es viva. La palabra de Dios es viva. Por eso el Señor Jesús le contestó a Satanás: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando también trató de decirle: tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tus pies no tropiecen en piedra. El Señor le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra está escrita, está. Y es lo que nosotros tenemos en este tiempo tan difícil, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que decir: escrito está. La palabra escrita está, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, mi amado hermano, mi amado amigo, para poder combatir al enemigo y obtener el triunfo, tenemos que combatirlo con la palabra, creyendo a la palabra, confiando en la palabra, viviendo en la palabra. Vemos, amados hermanos, que Dios nos ha hablado para que usted y yo extendamos el reino de Dios. En Génesis nos los dice que sean multiplicados, que se extienda el reino de Dios. Gloria sea su nombre desde el principio de la creación. El Señor nos llama a multiplicarnos, a creer a su palabra. Y por medio de nosotros serán benditas las familias de la tierra. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque la palabra de Dios dice que por medio de Abraham serían benditas todas las naciones. Ahora, por medio de ti,
por medio de mí, cada vez que nosotros estemos dando la palabra, cada vez que nosotros estemos hablando la palabra, cada familia a la cual nosotros le demos la palabra, esa familia será bendita porque va a recibir la palabra. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere que tú y yo seamos cabeza y no seamos cola. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vemos un ejemplo que en Jericó estaba cerrada, estaba completamente cerrada. El temor, el miedo se había apoderado de todas las personas que se encontraban. El terror es el que había llegado para asustarlos, para atraparlos. Pero vemos que la palabra de Dios nos habla que tal vez tú estés en tu vida en un terror, que tal vez esté tu vida en un temor, que tal vez estén los muros de Jericó tratando de cubrirte para que tú te llenes de miedo, te llenes de angustia. Pero vemos que lo que tenemos, que el Señor nos manda a que creamos a su santa palabra. Vemos un ejemplo acá del rey David en el Salmo 35. En el Salmo 35 encontramos cómo el enemigo trata de perturbar nuestra vida. En el verso dice, en el capítulo 35 vemos lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Sean avergonzados en el versículo 4 y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque estaba expresándose de esta manera el rey David, porque en el 7 dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Mire, amados hermanos, el enemigo trata de ponernos trampa, trata de ponernos red. Antiguamente se ponía una red para que así cuando el animal pasara por ahí, cayera en la red y lo elevara. Había otro medio también, que hacían un hoyo también y lo llenaban de hojarasca y abajo ponían lanzas, abajo ponían puntas, y cuando el animal caía sobre de esa hojarasca, caía todo ensartado en esas lanzas, en esas puntas para atraparlo. Por eso el salmista David dice en el verso 7 del capítulo 31 del Salmo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. El enemigo quien persigue es nuestra alma. Él trata de perseguir por todos los medios nuestra alma, porque es nuestra alma la que él quisiera que nosotros nos fuéramos al infierno. Por eso él trata de tendernos trampa, de tendernos hoyos para que nuestra alma sea atrapada. Por eso dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Tal vez en tu camino te encuentras con personas que le has hecho bien, con personas que la has tratado bien, con personas que todo lo bueno de tu corazón se los ha dado. Y tú te preguntas, ¿por qué me corresponden o por qué me tratan con mal si yo doy puro bien? ¿Por qué me tratan así si yo trato de hacerles bien y me tratan de hacer daño? Es ahí cuando nosotros tenemos el arma poderosa para defendernos, dando el perdón a aquellas personas que nos traicionan, aquellas personas que quieren hacernos daño, aquellas personas que quieren perjudicarnos, aquellas personas que están pensando en sus camas, durmiendo para amanecer y hacer mal a su prójimo. Ahí es cuando nosotros lanzamos la saeta de perdón, la saeta de bendición,
para nuestros enemigos. La palabra viva, la palabra eficaz, hace que nuestra vida se levante aún con más fuerza y con más poder para poder resistir todos los dardos del enemigo. Y la palabra del Señor nos está exhortando en esta noche para que tú encuentres libertad, para que tú encuentres liberación, para que toda cosa que el enemigo quiera venir a hacer a tu vida sea anulado con la palabra. Escrito está al Señor tu Dios solo adorarás y al Señor tu Dios solo a Él servirás. Pero tienes que vivir con la palabra que el Señor te está dando. Escrito está, nos dice el Señor en su santa y bendita palabra. El enemigo va a tratar por todos los medios de tratar de destruirte, de tratar de venir a amedrentarte. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, yo soy en San Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú has creído en la palabra. Tú has creído a esa palabra. Tú estás limpio y te están limpiando cada día más. No tienes por qué creer a las artimañas, a los argumentos de Satanás. Tú lo que tienes que ir limpiándote día con día por medio de la palabra. Y otro punto muy importante, permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él. Dice su palabra, escrito está, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en Él, vivir en Él, andar con Él. La palabra de Dios que es viva y eficaz es esta palabra que tenemos nosotros que tener todo el tiempo, leyéndola, estudiándola, escudriñándola. Esta palabra es la que nos da vida. Dice la palabra, escrito está, escudriñad las sagradas escrituras, porque me os parece que en ella alcanzaréis la vida eterna. Al escudriñar las sagradas escrituras, vamos a encontrar en ella la vida eterna. Porque su palabra dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Mire, la gente vive contenta y dice, yo soy cristiano. Es bueno, es agradable decirlo. Otros dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero la palabra de Dios realmente nos está hablando de lo que Él busca es discípulo. Un discípulo es diferente a un cristiano. Discípulo es diferente a alguien que confiesa nada más que tiene a Cristo. Un discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Es el que vive en la voluntad de Dios. Es el que cree a la palabra. Es el que camina en la palabra. Es el que busca a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Porque cristiano es el nombre que se le dio en Antioquía a los primeros varones que se unieron con Jesucristo. Pero a cristiano, el Señor nos está hablando de vivir la palabra, confesando la palabra, dando testimonio con nuestra vida de que Jesucristo mora en nosotros. Si Cristo mora en nosotros,
lo único que vamos a hacer es pensar en todo el día en Jesucristo. No vamos a estar dándole lugar al enemigo para estar en la televisión, para irnos de paseo acá, para irnos de paseo allá. Claro está que podemos tener los días que podamos salir a distraernos un poco con la familia, pero siempre hablando, siempre meditando, siempre tratando de permanecer en la palabra, porque es la palabra la cual sostiene nuestra vida, es la palabra la cual nos da vida, es la palabra la cual nos da esa fuerza para seguir adelante. El enemigo siempre va a tratar, amado hermano, amado amigo, de perjudicarte, de que tú no creas a la palabra, que te aburras a leer la palabra, que te fastidie a leer la palabra que es las Sagradas Escrituras. Te va a decir, no, hazla a un lado, mejor ponte a ver una película para que te entretenga. En vez de que tú te pongas a orar y dar la gloria y dar la honra al Señor, dándole un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de meditación, para que tú puedas recibir, para que puedas ver los cielos abiertos, pero esos cielos en el cuales bajan las bendiciones, como lo vio Jacob, que estaba en una piedra, se acostó y ahí vio él que una escalera, ángeles que bajaban, ángeles que subían. ¿Por qué? Porque estaba compenetrado en él, porque estaba viviendo en él, porque estaba meditando en él, porque estaba buscando de él. Hoy son tiempos, hermano, que me escuchas, peligrosos. Hoy son tiempos peligrosos que si tú no te agarras de la palabra, no crees a la santa palabra de Dios, vas a tener el problema que vas a ser rechazado. Y entonces Dios te está dando una palabra que dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué le sirve a la persona ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve tener carros nuevos? ¿De qué te sirve tener casas lindas? ¿De qué te sirve que en tu bolsa esté llena de dinero? ¿De qué te sirve si tu palabra, la palabra de Dios nos dice claramente que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y Él quiere que nosotros vayamos a vivir con Él, porque Él nos va a tomar, Él nos va a levantar, Él nos va a llevar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero hay algo, tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo. Tienes que realmente vivir la palabra, porque si tú no vives la palabra, si tú no caminas dentro de la palabra, si tú no te entregas al Señor con toda tu alma, con toda tu corazón, con toda tu fuerza, no vas a alcanzar esa bendición que Dios quiere que tú alcances. Por eso la palabra de Dios nos está hablando en esta noche, para que tú puedas darte perfecta cuenta que el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a hacer a un lado, pero tú tienes que escoger si agradas al mundo o agradas a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos y la misma palabra nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo,
antes dice, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hemos sido elegidos por Él, por su mano de poder, para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación y podamos bendecir a cada familia, a cada persona a la cual le podamos dar esta hermosa palabra. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y Él desea que usted y yo seamos sus amigos. La palabra de Dios nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego nos dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero fíjese bien en esta palabra tan importante. No me elegisteis vosotros a mí. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso, amados hermanos, nosotros que tenemos que tomarnos de la mano del Dios Todopoderoso, tenemos que seguir adelante buscándole, entregándole nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser al Señor Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios nos habla en el libro también de Efesios, algo muy importante en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y vamos a leer un verso antes, que es el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Tienes que apartarte del odio, tienes que apartarte del rencor, tienes que apartarte de la envidia, tienes que apartarte de la murmuración, tienes que cerrar tus oídos y aquellos que viven murmurando, aquellos que viven criticando. Tienes que apartarte de todo ese tipo de gente que solamente es usada por el maligno, y al contrario, tú tienes que rescatarlos, sacarlos de ese hoyo donde se encuentra su alma hundida en la miseria, en el rencor, en el odio, en la amargura, en la depresión, en la enfermedad. Tú tienes que ser un instrumento fuerte para poder ayudarlos a levantarlos, y tú apartarte de todo aquello que pueda perjudicar tu vida, y compenetrarte a vivir la palabra, compenetrarte a escuchar la palabra, compenetrarte a escuchar la voz de Dios. Es importante que tú le creas a Dios, que tú le creas a la palabra. Si tú tienes solo la palabra como un libro normal, como un libro al cual no puedes comparar como un libro cualquiera, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a la cual nos da vida, a la cual en la palabra de Dios encontramos la salvación. En la palabra de Dios Él nos habla por el poder del Espíritu Santo. Pero tú, amado amigo, amado hermano que tú me escuchas, tú tienes que separarte de todo aquello que no le agrada al Señor. Tú tienes que entregar tu vida.
Tú tienes que cerrar tus oídos, porque vendrá la gente de las murmuraciones, como cuenta la historia de un varón que iba a rescatar a sus hijos que estaban cautivos, pero a la entrada de ese rescate, un viejito, un anciano, le dio un consejo. Mira, cógete unos tapones, cógete unos fuertes tapones e introdúcelo bien en tus oídos y empieza tú a caminar. Y era que iba a seguir, él iba a tirar una pelota y la tenía que seguir la pelota donde iba. Pero cuando tú empieces a seguir la pelota, van a empezar a gritarte y a decirte cosas, y a gritarte y a decirte cosas. Si tú te detienes a escucharlos, vas a perder tu vida, vas a perder la vida de tus hijos, no los vas a poder rescatar, porque estás escuchando todo lo que te están diciendo con la única finalidad de perjudicarte tu camino, de atrasarte en tu camino. Así es Satanás. Cuando tú estás caminando y no tienes puesto esos tapones, pidiéndole al Espíritu Santo que te ponga esos tapones en el oído, va a empezar a oír de un lado qué está diciendo el enemigo, vas a oír del otro lado qué está diciendo el enemigo, y en vez de seguir aquella pelota para correr, para salvar tu vida, para llegar a la meta, para llegar al final de la jornada, ahí te vas a quedar por estar escuchando. Aquí representa la palabra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Es a Cristo quien debemos de oír y de seguir y de caminar adelante, poniendo la mirada arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Pero como tienes la unción de esos tapones espirituales, no vas a oír nada. El enemigo va a querer hablarte, tú no le vas a hacer caso, porque estás tú con los tapones del Espíritu Santo en ambos oídos y vas a llegar a la meta. Y no solo eso, vas a llevar a mucha gente a la patria celestial. Va a ayudar a salvar a esos carbones encendidos que están ardiendo, porque no hay quien se entregue, no hay quien se preocupe de que le dé la palabra para que entienda. Tienes entonces que extender la palabra, tienes que hablarle a otro la palabra, tienes que vivir la palabra. Tienes que hacer que aquella gente despierta, la que está dormida. Hay tanta brujería, hay tanta hechicería, hay tanta maldad. Yo conocí en un país donde yo fui a un lugar a predicar la palabra de Dios y había un brujo, y ese brujo solamente se dedicaba a hacer maleficios con fotos y con unos muñecos bien grandes. Pero cuando el Señor me reveló y me mostró quién era Él se entregó verdaderamente a Jesucristo. Para la gloria de Dios, Él fue salvo y empezó Él a predicar de Jesucristo y acabó con todo aquello porque se entregó a Jesucristo. Y es lo que Jesucristo quiere que tú hagas, que te aparte de toda brujería, de toda hechicería, de toda maledicencia. No tienes por qué tener temor. La palabra de Dios dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si mayor es el que está en mi vida, ¿quién contra mí? ¿Quién viene contra mí? Porque Satanás está debajo de nuestros pies. Satanás ha sido vencido. Satanás no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios, porque alrededor de nosotros, los hijos de Dios, hay un ruedo de fuego. Y ese ruedo de fuego nos cubre. Ejemplo tenemos que cuando
Elías con su criado Giezi estaban atrapados, eran miles que los rodeaban. Eran miles los que estaban rodeando, los que querían matarlo al profeta. Pero él oró para que su criado Giezi viera que eran más los que estaban con ellos que los que lo venían a atacar. Así es que cuando él oró y le abrió los ojos, eran multitudes de ángeles, millones y millones de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, que estaban ahí dispuestos para cubrirlos, dispuestos para estar ahí, para defenderlos. Así es, hermano. Así es, aunque tú no lo creas, cada hijo de Dios está cubierto por ángeles, que el Señor nos ha dado ángeles ministradores para que nos guarde, para que nos cuide, para que nos proteja. No debemos tener ningún temor, porque en el amor de Dios no hay ningún temor, porque el temor es echado fuera por el amor de Dios. El amor de Dios nos cubre, el amor de Dios nos guarda. Y aquí estamos viendo la palabra que dice claramente siempre en el libro de Efesios, dice: pero os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Viene el demonio a hablar a tu vida, te viene a recordar tu pasado y te viene a decir: tú has sido esto y esto y esto. Bien has dicho, tú has sido, porque Jesucristo en la cruz del Calvario me limpió con su sangre preciosa y todos mis pecados han sido borrados. Los borró en la cruz del Calvario y no tienes parte ni suerte conmigo. Y aún es más, dice su palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro defensor. Jesucristo es el que está a la diestra del Padre con las manos levantadas, intercediendo por nosotros. Ahí está la marca de sus clavos, que fueron clavados sus manos, su pie, su costado por cada uno de nosotros, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo y no hay nada que te puede hacer daño, nada te puede tocar si no es con la voluntad de Dios. El enemigo no te puede tocar si no es con la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte? Que recibas a Jesucristo, que agarres su palabra y que la creas a su palabra, que te entregues a su palabra y que empieces a vivir su palabra. Olvídate y entrégate a Jesucristo. Mira, porque el diablo quiere hacer como las computadoras. Hace poco mandé a arreglar la mía porque estaba echada a perder, que le habían entrado unos virus y la formatearon. El enemigo trata de introducir virus en tu mente. Muchos virus en tu mente, para que tu mente esté llena de virus y de malos pensamientos. Y no haya lugar para que estés memorizando salmos, para que estés diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Para que no estés diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que no estés hablando la palabra, porque la palabra hay que hablarla. Y al hablar la palabra, el enemigo sale corriendo, porque huye a la palabra de Dios. Y el enemigo trata de perturbar tu mente y te trata de introducir esos virus para que te distraigas con programas que no son buenos para tu vida, para que camines con gente que de su boca sale culebras y sale sapos, para que cuando tú quieras ir a reunirte, a congregarte a la casa de Dios,
se te presente un grupo de gente que te llegó a visitar. Pero si tú estás en Cristo, tú le tienes que decir a esa gente, yo estoy de camino a la casa de Dios, a alabarle, a adorarle, a glorificarle, a leer su palabra junto con mis hermanos. ¿Quieren ir? Van a tener dos opciones. O los dejo solos, o se van. Porque yo no me quedo aquí. ¿A qué te vas a quedar? A escuchar chisme, a escuchar todos los horrores de palabras obscenas que salen de su boca. Y tú con tu enfermedad, tú con todo, las enfermedades, las depresiones, las angustias, todo, la pobreza, vas a estar hablando de que no hay salario, vas a estar hablando de pobreza, vas a estar hablando de miseria, vas a estar hablando de todos los dolores que se te vienen a tu cuerpo. ¿Y qué vas a recibir? No vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque no has hecho firme la convicción de entregarte a Dios, de entregarte a creerle a su santa palabra. Primero es Dios, después es Dios y ante todo es Dios. La palabra dice, si el hombre que amare a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es que tú vas a aborrecer a tu padre, no es que tú vas a aborrecer a tu madre, es que tú le vas a dar primer lugar a Dios para servirle, para amarle, para darle todo tu ser. Y eso es muy importante. Por eso dice su palabra, sigue diciendo en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Somos salvos por medio de la gracia. Salvo por medio de la gracia. Escúchame bien, es un regalo. Ay de aquel que tuviere en tan poco, dice en Gálatas, una salvación tan grande. Te han ofrecido un regalo, te han dado un regalo, una salvación. Gloria sea el nombre de Jesús, porque por gracia soy salvo. Y ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Hay como 29 enfermedades, y esos 29 latigazos que dieron 30 menos 1 al Señor son las enfermedades que hay en el mundo. Y entonces tú tienes que entender que todos los latigazos, que todos los vituperios, que todo lo que Él sufrió, eres tú el que deberías de haberlo pagado, tú y yo. Pero Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Por qué crees que Dios levanta pueblo, levanta hombres, levanta mujeres como yo, hombres y mujeres valientes para dar su santa palabra? Porque Él te está gritando por todos los medios del norte, del sur, del este y del oeste: arrepiéntete, arrepiéntete. Cristo te ama, apártate de todo aquello que a Dios no le agrada. Apártate de la idolatría, que es lo que más aborrece el Señor, y entrégate a Jesucristo. Él es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Realmente Él resucitó. Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así es que en esta noche, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, el Señor te está hablando y te está diciendo que si tú ya tienes tu corona, no dejes que nadie te quite tu corona. No dejes que nadie te quite tu corona. Pero también te está hablando de algo bien importante. El Señor te está hablando en el libro de los Apocalipsis. Aleluya. Gloria sea su santo nombre.
que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces en ti está, amado hermano, en ti está, aleluya, en ti está el que tú quieras seguir con Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos sigue diciendo en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. ¿No te gustaría tener el derecho de que laven tu ropa y sean blancas, resplandecientes, luminosas, para que tengas también derecho al árbol de la vida, para que puedas entrar por la puerta en la ciudad celeste, en la ciudad celestial? Entonces tienes tú que humillarte delante de Dios, entregar tu vida al Señor Jesús, no una vida a la ligera, no un cristianismo religioso, no un cristianismo que hoy ahorita leo la Biblia, al rato hasta el mes la vuelvo a leer, que solo la saco cuando me acuerdo un día de que tengo una necesidad y voy ahí a la casa de Dios, a la casa de oración, a reunirme con mis hermanos, un momento nada más, y de ahí vuelvo a dejarla ahí empolvada. No, la Biblia tiene que estar en tu mente, tienes que tener 3 Biblias. La Biblia que lees, para memorizarla, la Biblia que está en tu corazón y la Biblia que ocupa toda tu mente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Este mensaje, mi amado hermano, no te lo he dado yo, te lo ha dado el Espíritu Santo para que tú reacciones, porque los días están difíciles, el tiempo está difícil, la venida del Señor ya está a la puerta. No puedes estar jugando a la un pie en el mundo y un pie con Cristo. No puedes estar jugando a decir, si te preguntan, ¿qué religión tienes? Y dices, soy cristiano. Mira, Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo no es ninguna religión. Y solo de nombre te dice, soy cristiano. Y si te pregunta alguien, soy hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, tienes que obedecer a tu Padre. Si tu Padre es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, a Él le tienes que obedecer. Si me llamáis Padre, haced mi voluntad. Pero si no es tu Padre, tú haces lo que tú quieres, tú haces tu capricho, tú haces tu voluntad, no te congregas, no te entregas a Cristo, haces lo que quieres, pues realmente estás en un camino equivocado en el cual tienes que entregarte a Jesucristo y servirle a Jesucristo. Por último, para terminar, ¿sabes por qué Dios te da todos estos mensajes? Porque te ama. ¿Sabes por qué Dios te da estos mensajes? Porque no quiere que nadie se pierda. ¿Sabes por qué Dios no ha venido a arrebatar a su iglesia? Porque está esperando que te arrepientas. Porque la palabra de Dios nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que esa es la causa, ese es el motivo que Dios te está esperando, que te afirmes, que seas un Daniel, que seas un Sadrach, que seas un Mesac, que seas un Abednego, que seas un varón, una varona firme para buscar el camino del Señor. Padre y Señor nuestro, en esta hora yo te doy las gracias, Padre, declarando tu palabra escrita, Padre celestial, que en el verdadero amor no hay temor. En el nombre de Jesús, cualquier persona, Padre, que estuviera atada por hechicería, por brujería,
que estuviere atrapada, Padre celestial, en miseria, en pobreza, en desaliento, en depresión, Padre celestial. Muéstrale por el poder de tu santa palabra que ahí está el secreto, es vivir con Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, que la palabra es viva y es eficaz. Esta palabra que nos han dejado es el mapa, es el camino para seguir hacia la patria celestial. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato, como dice tu santa palabra, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Ato todo demonio perturbador, engañador, de miseria, del alcoholismo, de la droga, de enfermedades, que tiene atada a miles y miles de personas, los ato en el nombre de Jesucristo, y no tienen parte y no tienen suerte, porque la parte y la suerte de ellos es el lago de fuego, y se han echado al infierno, porque ese es su lugar. El lugar de ellos es el lago de fuego, de azufre. El lugar de nosotros es el cielo, porque nos dan la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tu palabra dice, y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Llamo, Padre, al tercer cielo las bendiciones que están como derramadas del maná, Padre celestial, y caía como las cordonices, Padre, que caían, Padre celestial, como la nube que cubría, Padre, a tus hijos de la furia del sol, como la nube, Padre, que cubría a tus hijos para calentarlos en las noches, Padre celestial, como la roca, Padre celestial, que sacaba agua, Padre. Tú eres la roca, tú eres nuestra fuerza, nuestro castillo. En el nombre de Jesús desato libertad y bendición para los presos, para los cautivos, para los que están amarrados. En el nombre de Jesucristo desato liberación, entendimiento, que el poder de tu Espíritu Santo les dé la oportunidad de volver en sí, Padre celestial, para que se arrepientan, para que entiendan, Padre, el poder de tu palabra que nos has dado, Padre, para vida eterna, porque un día nos gozaremos en tu presencia, alabaremos día y noche en tu presencia, ensalzaremos al Cordero, al Hijo de Dios, glorificaremos su santo nombre, cantaremos día y noche alabanza, y ahí no habrá noche, ahí no habrá día, porque la luz de Él resplandecerá para siempre y nunca más moriremos. Estaremos siempre en su divina presencia. Es la vida eterna que Él vino a ofrecernos en la cruz del Calvario. Padre, te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Dando honor y gloria al Espíritu Santo. Dios les bendice y que pasen muy buenas noches en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.